Conversando con Don Ale. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy en el programa Conversando con Don Ale vamos a hablar un rato muy interesante con Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña, que es el arzobispo de nuestra región, de la región Brunca. Le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Monseñor. Gracias, buenas tardes, Alejandro, mucho gusto. Ahora, dígame una cosa, ya que metí las patas, ¿cuál es la diferencia entre un obispo y un arzobispo? Eso es muy curioso, se dice, no, diferencia no hay, porque el arzobispo es igual que un obispo. Lo que pasa es que al arzobispo le dan ese título porque lo ponen en una sede que es arzobispado. Ajá. Entonces automáticamente él es arzobispo. Pero es un obispo como cualquier otro en su diócesis. Okay. Ahora, en esta diócesis de la zona sur, ¿cómo está dividida? Bueno, pues es una diócesis con 26 parroquias que abarca desde la zona de los Santos, los 3 cantones de la zona de los Santos, bajando hacia aquí en Cantón de Pérez Celedón, etcétera, etcétera. Sigue hacia el sur, todos los cantones que hay en el sur, y llegando hasta la frontera y toda la parte hacia adentro de la frontera, y después también la parte de Cotobruz. O sea, todo lo que es la zona sur, desde la zona de los Santos, pertenece a la diócesis. Ahora, en esta pandemia, la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Porque siempre le dicen a uno, no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? ¿Qué podríamos decir con lo que estamos viviendo ahora? Mira, esa pregunta es muy típica, ¿no? Todo el mundo se hace esa pregunta cuando hay un temblor, una tragedia, en fin. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero es porque tenemos la costumbre de meter a Dios ahí donde no debemos meterlo y hacer a Dios autor directo, causa directa de ciertos acontecimientos como eso, como temblores o como otras tragedias que sucedan. Y Dios no lo es. No, Dios creó lo que creó y lo creó todo bueno. Lo que pasa es que todas las cosas tienen sus leyes naturales. Entonces lo que pasa es que la tierra sigue sus leyes naturales y el mar también. Y así suceden fenómenos cuyo único problema es que los seres humanos estén viviendo allí. Pero directamente no se puede culpar a Dios de eso. Ese es el primer punto. Y el segundo punto importante es el siguiente. Que Dios está, porque si Él no puede no estar, Él siempre está presente. Y que Él sabe de todo eso, Él lo sabe perfectamente. Y que Dios incluso puede haber permitido una cosa como la pandemia, así haberla permitido, sí, no causado. Porque causado es decir que Dios es causa directa de una enfermedad de mi cuerpo. Eso no es cierto. Uno se enferma por las leyes naturales y por etcétera, etcétera. Entonces, allí entra la cosa más importante. Si Dios permitió eso en la humanidad, por ejemplo esta pandemia, es porque Dios tiene un propósito. Es porque Dios aprovecha esas oportunidades para hablar a la humanidad. Es porque Dios está utilizando eso para sacar un bien mayor. De lo contrario, pensaríamos o tenemos que pensar en un Dios cruel, en un Dios a quien le gusta que el ser humano sufra y se deleita viendo a los seres humanos sufrir. Y sabemos perfectamente por las Sagradas Escrituras que Dios no es un Dios así. Entonces está presente, hay que descubrirlo, hay que descubrir cuál es su papel y cuál es el rol de Dios, digamos así, allí en esa situación. Y para nosotros los cristianos siempre es una función buena. Siempre Él aprovecha esas circunstancias, no las causa, pero las permite que sucedan, porque si hubiera querido, no hubiera permitido que sucedieran. Permitió que sucedieran porque tenía un fin mayor, un mensaje más importante que dar a la humanidad. Es importante esta pandemia porque la estamos viviendo en vivo y a todo color, ¿verdad?
Sí, sí, es decir, hoy día, con tantos medios de comunicación, con tanta información, con tanta cercanía entre los países, por algo es una pandemia, porque está en un montón de países del mundo, la mayoría, y porque se ha extendido increíblemente en ciertos países de gran relieve, digamos así como Estados Unidos, y porque las gentes se han venido y vuelven a la patria, o en fin, etcétera. Toda esa movilidad, todo eso ha hecho que todos nos veamos envueltos en la pandemia. Quien ha tenido que sufrirla en carne propia, tanto más y tanto peor, digamos así. Pero, pero aunque no fuera así, los medios y todo el ambiente y la característica propia de la pandemia ha hecho que se haya convertido en un fenómeno mundial. Ahora, es interesante, monseñor, porque hay gente que dice, no, tenemos que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, no nos quedemos en la casa. ¿Cómo ve usted esa recomendación? Bueno, ya el gobierno y el Ministerio de Salud ha sido muy claro. La recomendación y la norma es quédate en casa. Quédate en casa en la medida mayor posible. No salgas, no andes en grupos, en multitudes, no te expongas si no es necesario. Ahora, ¿qué pasa si es necesario? Si alguien tiene que salir a trabajar y esa es su única manera de sustento, por lo menos tiene un trabajito. Hay tantos que hoy día lo han perdido. Entonces, nadie va a decir, ah, no, entonces no vayas a trabajar. Para una persona para quien es indispensable ir a comprar una medicina o ir a hacer una gestión en el banco o ir a comprar comida, etcétera, etcétera, pues no les puedes decir que se quede en la casa a menos que tenga quien le lleve las cosas a la casa. Entonces, la norma es esa. En cuanto puedas y en cuanto más puedas, quédate en casa. No andes buscando el virus, por decir así. Pero si lo haces, hazlo con todas las medidas higiénicas posibles. Hay que protegerse, hay que mantener distancia, en fin, seguir las normas del lavado de manos y todo lo demás que nos recomiendan continuamente. Entonces así podríamos por lo menos estar un poco más protegidos, pero no podemos y los gobiernos lo saben y ya lo han, por eso es que quieren cuanto antes que volver a la normalidad. Bueno, entonces han inventado el término de una normalidad especial, ¿verdad? Una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque no hemos llegado todavía a una normalidad total a la cual esperamos llegar cuando pase la pandemia. Ahora, se cree que la pandemia va a pasar por ahí de octubre o noviembre. Sin embargo, es interesante, estudiando un poco las pandemias anteriores, la gripe española, que no se da en España, pero son los españoles los que pegan el grito, Sí. que mató 50 millones de personas en la Guerra Sí. Mundial, segunda. Eh, Se dice que la segunda ola, por decirlo así, es la que mata más. Y uno se preocupa. Por ejemplo, hoy hemos venido aquí, nuestros camarógrafos tienen sus cubrebocas, tanto Heiner como nuestro otro camarógrafo que están cubiertos, nos lavamos las manos, como Kenneth también, en fin, hemos venido, yo he dejado la mascarilla mía aquí por cuestiones pues de comunicación, pero la gente va al banco, hemos estado en los bancos y parece uno un extraterrestre Sí. con la mascarilla Sí. y va uno al mercado y es igual. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En el caso nuestro de que ya estamos grandes, porque antes se decía viejos, ahora no, ahora estamos grandes, monseñor, Y bien grande. y bien grandes, y entonces, una de estas contagios nos puede matar. Claro. Hay muchas cosas que lo explican. La mascarilla, por ejemplo, pues es una cosa no muy agradable y No, no muy... Entonces, para evitarse todas las molestias que causa, que si por el calor o que si por la dificultad de hablar o que pues lo que sea, entonces pues la gente tiende a evitarlo. Otras veces es por lo económico, porque ha estado muy cara, aunque ahora ya han empezado a fabricar de diversos tipos.
pero hay gente que ni siquiera eso puede hacer, Sí. comprar una mascarilla. Entonces, pero la gente en general, sobre todo los ticos, parece que no nos gustan las normas, no nos gustan las leyes, que queremos la libertad total. Ese es uno de los problemas. Entonces se exponen. Ahora, hasta el momento no hemos tenido todavía la curva exponencial, como le llaman, el pico ¿verdad? Que se haya disparado hasta niveles muy grandes, creyendo que iba a suceder, puesto que la gente viene en la calle y sin cuidarse mayor cosa, incluso después de Semana Santa. Y ahora ni se diga, mucho peor. Pero hay que reconocer también, yo estuve en San José ayer y he visto un poquito esta mañana en San Isidro, hay que reconocer que un cierto número de personas andan protegidas. De tal manera que, primero, en San Isidro hemos sido bendecidos porque aparentemente el virus no ha hecho mucho progreso. Entonces, si hubo un caso, dos, aquí en el centro, en otras partes de la diócesis, desde luego que ha habido casos. Pero aquí se ve menos. Pero ahí lo pueden traer gente de fuera, en fin, no sería raro que todavía esté el virus por aquí, por cualquier lado. Pero a la gente se atiene a eso, entonces se siente más libre y entonces con más razón no se cuida. Pero hay otro problema muy grande, no se está cuidando la gente tampoco en cuanto a guardar la distancia. Entonces hay grupos que se juntan y se van a la playa, ahorita que se puede en la playa, y se ponen a hacer fiestas caseras o en las calles, etcétera. Eso es exponerse tontamente y exponer a otros y hacer un daño muy grande sobre cosas que se podrían evitar. Perfecto, vamos a hacer un corte y ya volvemos. Estamos en el programa conversando con don Ali. Ya regreso. Monseñor, ese término que se acuñó a mí me causó risa, una burbuja social. Sí. Entonces, dicen los ciclistas que ellos van en una burbuja social, pueden ir 40 o 50 en una burbuja social. O yo con mis hijos y mis nietos soy una burbuja social. Pero de eso no se trata. La familia sí, mientras viva junta. Sí, pero eso que ya el gobierno lo dijo muy claro. La familia sí puede constituir una burbuja entre gente que ya ha vivido junta siempre y ahora con más razón. Y entonces está más o menos libre del contagio. Pero un grupo de ciclistas no va a venir todos de la misma familia, no viven juntos, no constituyen una burbuja. Para el Ministerio de Salud, eso es evidente que no constituyen una burbuja social. En cambio, una familia sí. Y otra cosa importante es que esos ciclistas y todos los que ya el ministro dijo que tal había sido la desobediencia de ellos, que iban a tener que multarlos con multas elevadísimas, de más de 250,000 colones, 400,000, 450,000 colones, a aquellos que desacaten la norma de la burbuja social. Y nadie, no nos van a convencer que un grupo de 50 ciclistas, 25 que sean, van a ser una burbuja social. Eso es absolutamente falso. Sí, definitivamente. Ahora, monseñor, volviendo al tema de las parroquias, ¿cómo están haciendo los sacerdotes con la atención a los fieles que necesitan sacramentos, en fin? ¿Cómo estamos haciendo? No podemos confesar, no podemos comulgar. ¿Cómo estamos con los matrimonios? Mira, se puede y no, porque no es que se haya prohibido 100%, por ejemplo, nosotros aquí en la diócesis se han seguido haciendo matrimonios. Se les pide, se les dice, se les ruega que pospongan el matrimonio. Pero hay gentes que insisten que ya tenían todo preparado, que el día, que no sé qué, entonces quieren hacerlo. Muy bien, lo hacemos, pero con el mínimo de personas. Los papás o los padrinos, y pare de contar. En esa condición, donde no se junte un grupo de 20, 30 personas, quién sabe qué, y no pase de 6, 7 personas, lo más, se hace el matrimonio y los hemos hecho.
Un bautismo, lo mismo. Se les trata de disuadir de que tengan el bautismo, pero por razones X insisten en la urgencia de tenerlo. En algunos casos terminamos haciéndolo, pero bajo la condición de las personas mínimas y nada más. Lo mismo con los funerales. Lo mismo ahorita lo que suspendimos totalmente, porque eso puede esperar, son las confirmaciones. Eso posiblemente hacia agosto vamos a retomar las confirmaciones. De lo contrario, sí, los sacramentos no se han quitado totalmente, y no es que la gente no pueda acceder a ellos. Por ejemplo, estaba muy discutido entre nosotros mismos los obispos y la confesión. Bueno, pues nosotros en el protocolo que proponemos al gobierno y en la práctica que hemos venido llevando, bueno, no se puede confesar a una persona individual. Y una persona quiere confesarse, claro que así, sí, a esta guardemos la distancia. distancia, guardemos las medidas higiénicas indispensables, y se hace. Lo que pasa es que mucha gente tiene temor de salir, o tiene temor de llegar a la iglesia, pero se ha hecho y se hace, lo he hecho yo también. La confesión, y así con otro sacramento. Ahora que viene el protocolo, eso es lo que nos pide. Que no haya agrupación, acumulación de personas, eso es todo. Ahora, ese protocolo lo tienen los obispos a nivel nacional. Lo hicimos nosotros. Lo hicieron ustedes. Y lo presentamos al gobierno. Ajá, y ya está aprobado. El gobierno ya básicamente la aprobó. La reunión ayer que tuvimos ayer, se nos leyó una carta del ministro de Salud, donde básicamente alaban y felicitan por el protocolo, que según ellos está muy bien hecho. Nada más nos llamaron la atención que faltaban un par de cositas ahí, cuyo protocolo ellos han sacado y nosotros no las tomamos en cuenta, es cierto. Nos faltaron unas normas ahí sobre funerales y sobre salas de velación. Entonces todavía tenemos que esperarnos un poquito que nos aprueben eso. Monseñor, estos temas de la pandemia, como que se han venido muchas cosas, en lo económico, en lo social, en lo político. Tiene que haber un asunto de estos como para que la Asamblea Legislativa trabaje y saque proyectos y se mueva y todo lo demás, inclusive nuestro gobierno, inclusive nuestras municipalidades. Creo que será necesario que pasemos por esto para que el ser humano cambie. En muy buena parte sí, y aún así no podemos asegurar que la pandemia será motivo para que mucha gente cambie. No, eso casi podemos estar seguros, porque eso ha pasado a través de toda la historia. La humanidad pasa una calamidad, pasa una gran tragedia, lo que sea, un tiempito y después se olvida. Entonces, quien quiere cambiar, cambia, pandemia o no pandemia. Y ahora hay que tener en cuenta esto. La pandemia, ya que hablabas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en fin, el gobierno, lo que sea, hay que reconocerle, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, que sin pandemia ya se ha movido diferente. El año pasado y los años anteriores ya han sido bastante diferentes a ciertas asambleas que conocíamos en años pasados. Y ahora, ciertamente la pandemia ha ayudado a que se muevan a aprobar ciertas normas casi de emergencia, que es muy peligroso aprobar leyes en forma de emergencia, pero las circunstancias han obligado a hacerlo. Entonces, se puede decir, pues pareciera que la pandemia era necesaria, ¿verdad?, para que nos moviéramos un poquito más. En cuanto al cambio de las personas, eso no es tan fácil y no siempre una pandemia lo puede lograr así tan fácilmente. Solo Dios. A ver, al estar uno recluido en la casa o guardado, como decimos los ticos, ¿verdad? Sí, guardado. Sí. De ahí hay muchas cosas que uno ve que está haciendo, que las está haciendo mal. Pero tiene que tener ese momento de reflexión, de decir, caramba, esto que decía yo no lo necesito, no lo estoy ocupando, o esto que estoy gastando no lo estoy ocupando.
o el simple hecho de poder tener los hijos en la casa, aun y cuando hay gente que en las redes sociales dice que esto se abra porque ya no lo soporto, ¿verdad? Hay de todo, pero, pero hemos llegado, por lo menos yo lo siento de esa manera, hay como que la familia se ha compenetrado más. Sí, en buena parte sí. Yo lo que pienso siempre es que todo depende si la persona quiere o si la familia quiere. Cuando vos quieres aprender de la vida y te pasa un accidente o alguna cosa, vas a aprender. Vas a aprender y aprender mucho si querés aprender. Si la persona no quiere aprender, se volverá a tropezar en la misma piedra y volverá a caer en el mismo accidente, etcétera, porque no le valió el primero y sobre todo porque no quiso aprender. Así ha pasado con las familias. Muchas han sido muy fieles, se han acercado entre ellos, han aprendido muchas cosas y a hacer muchas cosas que otras veces no hacían, han tenido más tiempo incluso para orar. Sí. Incluso para orar. Hay familias que han orado y oran todavía. Sin embargo, hay familias a quienes eso no les interesa, porque no están interesados en eso. Son esas personas que más bien estarán deseando que todo pase, también culpando a Dios seguramente por haber dejado esto pasar. Y ya vas a ver que después en la vida diaria no hay cambios significativos. Padre, para algunos sí. y ya para ir a un corte, entonces cuénteme una cosa, ¿qué aprendió en el accidente que tuvo? Está bueno eso. No, también muchas cosas. Yo, en primer lugar, me di cuenta de cómo Dios está en todo eso. ¿Por qué? Porque yo venía llevando un ritmo de vida demasiado acelerado, tratando de servir a la gente y a servir a las necesidades de lo que le piden a uno. Pero un ritmo demasiado acelerado de vida no te da oportunidad para ciertas cosas esenciales, como son en nuestra vida, por ejemplo, la oración. No es que yo no orara, no, gracias a Dios que no. Pero ese ritmo de vida sí te obliga a veces a una oración más agitada, más veloz, etcétera. En cambio, todo este tiempo de la cuarentena del accidente me sirvió muchísimo para reflexionar, para tomar más en calma las lecturas, meditarlas, para hacer más oración y sobre todo para ver a Dios muy cerca, pero muy cerca, más que nunca, en la bondad de las personas. Porque yo recibí una cantidad de mensajes, por ejemplo, de solidaridad, una cantidad, yo diría, infinita de personas que te prometen oración y que yo sé que están orando, que no te lo dicen nada más por decirlo. Entonces uno ve a Dios allí, vi a Dios muy de cerca en las personas que me atendieron, los médicos, tanto en San Isidro como en San José, las puertas que se abrieron para una cosa, para otra, la misma salud que básicamente se preservó sin daños particulares. Fue una cosa muy poca más bien lo que sucedió, gracias a Dios, porque un accidente que podría haber sido fatal. Entonces, quien no vea a Dios ahí es que está ciego, pero yo lo he visto muy de cerca, también lo he visto en el dolor. Bueno, pues sí, experimenta uno limitaciones y dolores que nunca fueron extremos, no puedo decir eso, mentiras, pero en ese dolor, en esa incomodidad, en esas noches no muy agradables, por cierto, en esos días de dificultad, aprende uno a ser obediente, como dice la Escritura acerca de Cristo, aprendió con el dolor a obedecer. Yo creo que me pasó a mí también. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Está usted en el programa Conversando con Don Ale, Canal 8 de Cabletica, y es un gusto y un agrado estar con Monseñor hoy aquí. Ya regreso. Monseñor, hablemos algo de su vida. Usted estuvo muchos años fuera de Costa Rica, ¿verdad?
Sí, así es. Y estuvo allá por África, por toda esa zona. África fue casi 5 años, 4 años y medio en 2 diferentes países, con tiempos muy separados. Mientras que uno fue en los años 92-93, 1992-93. La segunda parte en África, que fue en Kenia, fue ya antes de que me llamaran para regresar a Costa Rica y nombrarme aquí. Entonces en Kenia fueron 3 años y en esos 2 países estuve, aunque después me llamaron para Roma y entonces en Roma sí tuve 13 años, viví 13 años. Y desde allí tenía que desplazarme a las misiones de la orden y África era uno de los continentes que tenía que visitar muy a menudo. ¿Cuál orden pertenece? La franciscana conventual, los franciscanos conventuales. Conventuales. Sí, Los franciscanos son descendientes de San Francisco de Asís. sí, todas las 3 ramas de la Hay primera 3 ramas. orden, sí, fueron fundadas, no por él, en el sentido de que él fundó una sola, pero es la orden que él fundó, que después se fue dividiendo en 3 diferentes ramas. Entonces, lo que son capuchinos, menores Ajá, y conventuales, los capuchinos también. esos son las 3 ramas de la primera orden franciscana. Sí. Ahora, volviendo a la pandemia, bueno, se han muerto muchos santos en la pandemia. Estaba viendo que San Luis Gonzaga fue uno Sí, cómo no. de los... Muchos se han muerto es que eran famosas las epidemias, y antes eran más epidemias que otra cosa, pero hubo otras que llegaron a ser pandemia. Hay muchos otros que dieron la vida en el servicio directo a la gente y vamos a tener muchos más con esta pandemia. ¿Sí? El ejemplo claro está en Italia y está en España también. Y en Italia ya son 60 y pico y casi 70 los sacerdotes que han muerto a raíz de la pandemia en trabajo directo con los afectados. Sí, a mí me causó mucha impresión el sacerdote que no aceptó el respirador artificial y se lo dio a otra persona y murió. Claro. Él considerando que ya era de una cierta edad, ¿verdad? Que ya él era adulto mayor y que la otra persona podía vivir más tiempo y él se sacrificó por esa persona. Eso es un ejemplo bellísimo, sí. Monseñor, yo he escuchado y he leído de que inclusive ya tengo conocimiento de 3 médicos, tres mujeres que se suicidaron, 2 en Europa y una en Norteamérica. La que se suicidó en Norteamérica había contraído el virus, pudo restablecerse, pero está la presión que los médicos tienen, que es terrible, ¿verdad? Y lo hemos visto en diferentes videos, cómo esa presión tan grande en donde países con recursos ilimitados con respecto al nuestro, no la han podido parar, ¿verdad? Sí. Y entonces usted ve, a mí me causaba una gran impresión porque yo, como hacemos los programas en Radio Sinaí desde nuestro hogar, entonces tenemos que estar leyendo, buscando noticias y todo lo demás. Y era como muy normal que le dijeran a uno, Italia, 600 muertos, España, 540, Italia, tanto, Inglaterra, tanto. Y detrás de esos muertos hay una familia, son seres humanos los que se mueren. Claro. Y entonces usted no tiene la posibilidad, inclusive como lo estamos viendo en Ecuador, que la gente se muere y no se sabe dónde lo enterraron, o si lo quemaron, o si no lo quemaron, en fin, no se puede uno despedir de... Y uno dice, entonces, que hay un problema grave, porque o nos quedamos en la casa y nos cuidamos de la pandemia, o nos mata el hambre, que es un asunto que hay que comer todos los días. ¿Cómo lo vemos? No, sí. Quería referirme un poquitito a lo anterior, que empezaste con lo de los médicos. Yo creo que médicos y enfermeras, básicamente, o personal del hospital en general,
pero médicos y enfermeras, que son los que tratan al paciente más de cerca, pues esos han sido héroes. Prácticamente en todos los países, el grupo de los médicos y enfermeras, por lo menos los que han tenido que hacerle más directamente frente a la pandemia, han sido héroes, verdaderamente heroicos. Aunque algunos han tenido, y sobre todo últimamente, más protección. Y ya les adquirieron los instrumentos, indumenta principio necesaria. eran carne en cañón. Al principio era exactamente. Entonces allí se ve gran coraje y gran valentía y gran dedicación y gran entrega, ya no solamente por la exposición a la muerte, sino a la pandemia, sino también por las horas y horas y horas de trabajo y el cansancio y todo lo que vivieron y viven, porque todavía hay países que no han logrado, como decías, ¿verdad?, controlar todo ese flujo enorme de crecimiento de la pandemia. No, monseñor, es que uno en realidad no se sabe, porque lo único que puede parar la pandemia, ¿qué es? ¿Una vacuna? Sí. Hay teorías y teorías, ¿verdad? Acaba de salir mensaje donde revelan, supuestamente, habría que ver si es cierto, revelan que científicos italianos y personal médico italiano, etcétera, niegan totalmente todo lo que hasta ahora hemos creído de la pandemia. Por ejemplo, el hecho de que sea un virus. Han empezado a decir, no, eso es una bacteria, no es un virus. Dicen ellos, ¿verdad? Y por tanto, si es una bacteria, se cura con antibióticos y se cura con otras cosas, hasta con aspirina. No, sí. Pero, ¿qué crédito darle a eso, ¿verdad? ¿Qué seguridad? Están ellos diciendo que incluso los chinos lo sabían antes, pero no lo querían decir. Entonces, la cosa más difícil de todo eso es que, como quiera que se explique el origen de esta pandemia, y como quiera que se explique su verdadera naturaleza, también tienen que ver el montón de gente que gracias a las curaciones que les han dado se han curado. Entonces, se puede negar que sea un virus cuando les han aplicado ciertas curaciones de momento y han resultado ya negativos. Entonces, algo hay del virus y algo hay del tratamiento que les han venido dando. Ahora tendrán que demostrar los italianos, si esto es cierto, que se puede curar de otra manera. Lo de la vacuna, también hay mucha especulación. Ya la tiene este país, ya la tiene el otro país, ya casi la tiene, ya. Sin embargo, hay que esperar 8 meses, 18 meses para que ya esté la vacuna lista. Todo es especulación, muchas diferentes versiones. Sin embargo, si hablamos de una pandemia, de una infección de ese tipo, pues la vacuna sería lo ideal, ¿verdad? Si se pudiera ya aplicar. Bueno, vamos a ir a un corte. Estamos aquí desde la curia, ¿verdad? Curia diocesana. Curia diocesana aquí en San Isidro de El General. Ya volvemos con Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña. Monseñor, aquí nosotros tenemos científicos de calidad. Ahí está el Instituto Clodomiro Picado generando anticuerpos, ¿verdad? Para ver si salimos adelante con todo esto. Y sería fabuloso, porque son cosas que con la pandemia se da uno cuenta que el Clodomiro Picado, que es de los pocos, Costa Rica es de los pocos países del mundo que hace ¿cómo se llama? Sueros antiofídicos, sí, ¿verdad? Y que inclusive los vende en el mundo como tal. Y sería fabuloso que nuestro país pudiese sacar algo así, adelantándose
a todo mundo. Pero de ahí lo fundamental es eso que estamos haciendo. Interesante también que el lavado de manos que se ha estado impulsando, que dicho sea de paso, yo no sabía que hay que coger el dedo gordo y hacerle así, o que las uñas hay que hacerles así, tampoco. Bueno, ha bajado las infecciones de diarreas en más de un 25%. Sí, también. ¿Ah? O También sea, son medidas higiénicas que sirven para muchas claro, cosas. claro, sí. Bendito sea Dios, esos son frutos de la pandemia. Exactamente. Por eso es que antes te decía, hemos aprendido, no, sí, hemos aprendido muchas cosas. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, porque ahí hay medidas higiénicas y otras cosas que sirven igual para la pandemia como cuando para todo haya pasado. Sí. Hay cosas que están sirviendo de mucho para prevenir las enfermedades respiratorias y han aprendido más sobre esas enfermedades respiratorias. Entonces todo eso son ventajas que nos servirán con pandemia o sin pandemia. Sí, otro tema que quería conversar con usted, que es un tema que es doloroso para mí, yo como ingeniero agrónomo que soy comunicador, como dicen, por cuestiones de la vida, pero soy ingeniero agrónomo y durante 40 y resto de años he vivido aquí en el cantón y he trabajado en esto. Y yo veo que aun y cuando con toda la pandemia, todavía nuestros gobiernos y los gobiernos hay para atrás. Lo que pasa es que la gente tiene memoria de teflón, digo yo, de ese que no se le pega nada. Entonces, cada vez que tenemos problemas con el agro o con el sector agroalimentario, entonces le echamos las culpas al gobierno que está ahí y a la gente se le olvida que esto viene desde hace 7 gobiernos o más, en donde el agro viene cada día más y más y más siendo afectado. Y bueno, inclusive hemos hecho alguna caminata también con la Iglesia Católica. Pero ¿qué podemos decirle a la gente con respecto a todo esto, monseñor? Sería a lo último que dijiste, del agro. Al agro. Bueno, yo creo una cosa muy importante que la pandemia nos ha enseñado también. Algunos otros la sabíamos más o menos, pero que nos ha reforzado ahorita la importancia del agro. La importancia del agro cuando otros no pueden trabajar o cuando escasea el trabajo de muchas maneras, cuando estamos a punto de carecer de alimentos, digamos así, básicos, primarios. Ahí el agro se revela indispensable para la vida diaria. Y los agricultores indispensables para la vida de un país. Y eso yo creo que se ha visto. Así como se han valorado más a los doctores, a las enfermeras, toda esta gente que ha estado en primera línea de la salud, así hemos valorado más, y yo espero que sí, la importancia del agro. Ahora, en cuanto al agro, pues es una situación, como ya decías, lamentable, ¿verdad? Aún vergonzosa, que por tantos años y a través de tantos gobiernos se haya encarecido la vida del agro de tal manera, se haya encarecido la producción de alimentos de tal manera, precisamente por lo caro de los insumos, por ejemplo, se hayan metido competencias, yo diría desleales, ¿verdad?, desde fuera, que han dejado muy mal parado a nuestro propio agricultor, y los problemas enormes de las cosechas y de poder venderlas, poder sacarlas. Y todo eso es una historia ya conocida, pero sumamente vergonzosa, que en estos días también las hemos visto. No es que han faltado escenas de estas, ¿verdad?, donde agricultores pierden entera una cosecha. ¿Y por qué? Porque no encuentran dónde y cómo venderla. Y mientras otros, sobre todo muchos otros entes extranjeros, están haciendo su agosto con la cuestión de los productos agrícolas, etc. Yo creo que algo va a traer de ventaja, porque los gobiernos están despertando más y más, y todos han empezado a ver cuán importante es que el agro se desarrolle, cuánto importante es que se tecnifique, cuán importante es que el agro pueda producir decente y dignamente para un país,
Costa Rica estaba dependiendo y está dependiendo vergonzosamente de alimentos básicos de otros países, dándose cuenta que tiene la tierra y las personas y todo para poder producir eso y más, y para exportarlo. Algo de esa conciencia me parece que ha estado metiéndose en estos días y que ha ido quedando, esperamos en Dios. Sí, yo quiero hacer un reconocimiento al ministro Renato Alvarado, que sacudió las cobijas y les dijo a la gente que lo que nos ha tenido como estamos, de ahí son los tratados de libre comercio y lo que los gobiernos anteriores han firmado y que estos tampoco han podido llevar a cabo. Pasando a otro tema, estamos viviendo las profecías en este momento. La gente habla de que ya están las profecías, ya las Torres Gemelas, ya aquí, ya allá. ¿Cómo estamos? Mira, las profecías son algo muy ambiguo, por decir así. Los profetas profetizaron lo que hicieron, si hablamos de los profetas bíblicos, ¿verdad? Profetizaron lo que el Señor les inspiró y lo que encontramos en las Escrituras, sin incluso darse cuenta del alcance de lo que estaban profetizando. ¿Por qué? Porque muchas veces anunciaban acontecimientos futuros. Entonces se puede decir perfectamente que las profecías se han estado cumpliendo. ¿Cuántas profecías se cumplieron con la venida de Cristo? Cantidad de profecías mesiánicas que se cumplieron con la venida de Jesucristo. Otras profecías se han ido cumpliendo parcialmente en muchos de los acontecimientos grandes o pequeños de la historia. La gente especula con estas cosas. Nadie tiene derecho a salir diciendo, ven, ahora ya vino esta pandemia porque eso equivale a esta peste que aparece en el capítulo tal del Apocalipsis, y porque vino o hay esta guerra o estas guerras, entonces ahí se está cumpliendo las profecías del Señor en el Evangelio, etc. Nadie tiene derecho a decir eso. Como nadie tiene derecho, me tocó vivirlo ahora este fin de semana muy de cerca, de personas que andan diciendo, ven, ahora ya viene el fin del mundo. Este es el fin del mundo y ya estamos en los últimos días. Nadie tiene derecho a decir eso. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Si es cristiano, el Señor Jesucristo dijo, ustedes no saben ni el día ni la hora. Tienen que estar preparados, pero no conocen ni el día ni la hora. En cambio, hay charlatanes que todos creen andar diciendo que sí se cumple esta profecía, aquí se cumple la otra. Se ha cumplido un montón de veces. Las han aplicado en la Edad Media, por ejemplo, a muchas de las pestes y pandemias de todo que se suscitaban. Que es lo más fácil, agarrar las profecías bíblicas y aplicárselas. Un momentito, se han cumplido a través de toda la historia. No es nada nuevo de que solo ahora. O de que eso nos dé pie para decir, no, es que ya ahora sí, ya estamos en los últimos tiempos y el mundo se termina. Y como anda un señor diciendo por ahí, la Dios es nuestra, no, es que hay que ponerse a hacer ayuno y penitencia y oración, etcétera, etcétera, porque el mundo se termina. Ya, ayuno y oración y todo eso siempre fueron indispensables y lo siguen siendo. Pero a mí que no me pongan a hacer eso porque ya el mundo se está terminando. Porque nadie tiene derecho a decir eso. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Definitivamente, es que la gente se aprovecha de todas estas cosas. Sí. Ya volvemos. Monseñor, entonces tendremos un nuevo amanecer. Hay que seguir trabajando bonito, hay que ponerle bonito, hay que ser buena gente. Tal vez esta pandemia nos ayude a comprender que la burbuja social de nosotros es más grande y que hay más gente sufriendo y que necesita, por cierto, agradecerle a la Iglesia Católica que trabajó con nosotros, con la Cámara de Comercio, con el Club Activo 2030, con el Club de Leones, con la Municipalidad, con un grupo que se llama Pintacaritas, con los jóvenes de este cantón, que pudimos entregar un poco más de 1.400 diarios, que no es nada, monseñor, no es nada. Aquí en el cantón de Pérez de León seguramente hay 8.000 o 9.000 familias, pero no es nada. Pero como decía la Madre Teresa, cuando le preguntaron, ¿pero qué está haciendo usted con esta gente? Eso es como una gota en el mar. Bueno, es que sin esa gota el mar no sería mar, ¿verdad?
sin esa gota que hemos dado nosotros, que es muy importante. Y yo creo que hay que seguir trabajando unidos en todo esto, Monseñor. Pienso que la pandemia acá en el Cantón de Pérez de León o aquí en Costa Rica nos tiene que ayudar a ser más humanos. Y más humanos es abrir no solo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras posibilidades para ayudar a otros. Ah, sí, eso que decías al inicio de que si un nuevo amanecer, etcétera. Un poquito te lo decía antes. No lo podemos asegurar. Nadie te puede asegurar de que por la pandemia vamos a tener una Costa Rica nueva, un nuevo amanecer. Eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos y por eso es que oramos. Que todo esto sirva de algo, más bien de mucho, para aprender, para cambiar de vida, para mejorar, para que tengamos un país más unido, un país más consciente socialmente, un país dispuesto a acabar con las diferencias sociales y con las injusticias sociales en que hemos vivido tanto, un país dispuesto a luchar por las causas, sobre todo de esa pobreza. Pues pareciera que esté llegando el mensaje. Ahora nada nos asegura. Costa Rica va a ser una Costa Rica nueva, Dios así lo quiera, pero tampoco soñemos como que eso tiene que darse, porque la pandemia ya sabemos que ya se dio. Pero, Sí, pero no, o sea, no se necesita la pandemia para cambiar. Exacto. Pero tal vez, digo yo, tal vez, estando uno recluido en la casa, pues comienza uno a reflexionar, a meterse en ese yo interno. Exacto, y a hacerse un examen de conciencia. Inclusive esos son los exámenes de conciencia que valen, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿en qué he fallado? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo conducirme con mis hijos, con mi esposa, con mis vecinos, con la patria, en fin? Ahí es donde se ve que sí podría, las posibilidades las tenemos enormes, de un gran cambio, de un país nuevo en muchos sentidos, no en cositas pequeñas. Eso está bien, pero no basta. Y no, en cosas grandes, en decisiones grandes que tienen que tomarse, como sería la cuestión de un pacto social, sí, donde la gente quiere realmente entenderse y ponerse a trabajar unida por una misma causa, renunciando a egoísmos y a partidismos y a muchas de esas cosas que nos han dividido por siglos. Esa es la Costa Rica que esperamos. Y esa es la Costa Rica que soñamos y tenemos todo derecho a esperarlo y a soñar. Que el Señor nos lo conceda. Gracias. Bueno, hemos estado como el señor Gabriel Enrique Montero Umaña aquí, en una tarde muy bella. Muchas gracias, monseñor. Tengo mucho gusto, Alejandro. Dios te bendiga a vos. Y gracias a los camarógrafos. A los compañeros que están bien, pues, con su buen cubrebocas y todo lo demás, como tiene que ser. Muchas gracias, muchachos. Muy bien, gracias. Conversando con Don Alex.